Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Nuevamente nos encontramos por medio de la señal de Nuevo Tiempo, señal de esperanza. Todos ustedes conocen el propósito que tiene la red Nuevo Tiempo, presentar el mensaje de Dios a un mundo que necesita saber que existe una esperanza. Y en medio de esta programación también tenemos un espacio para este programa titulado Creed en sus profetas, que es un intento de conocer, de analizar, pero también más que un intento es presentar el consejo inspirado de Dios para situaciones diferentes que nos presenta la Biblia cuando estamos estudiándola un capítulo por día. Y para esta tarea nos convocamos junto al pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber. Y lo que hacemos es tomar algunos temas que se destacan en el capítulo y analizar y compartir los comentarios de Elena de White en relación a ese capítulo de la Biblia. Y hoy nos detenemos en Primera de Crónicas, capítulo 4. En Primera de Crónicas, capítulo 4, Pastor, nos está presentando, porque está haciendo un recuento, en la primera parte, este primer tomo de Crónicas, de la historia del pueblo de Dios desde sus mismos orígenes, porque comenzó en el capítulo 1 con la historia de Adán, después los descendientes de Noé, etcétera, etcétera, y va haciendo así un recuento rápido hasta llegar a los 12 hijos de Jacob. Y este capítulo lo dedica para los hijos, los descendientes de Judá. Judá fue un joven valiente, tuvo sus errores, y de manera así muy notable, los descendientes de Judá fueron hombres inteligentes, entre ellos se encontraban artesanos que sabían desarrollar muy bien sus capacidades, etc. Sin embargo, pasó el tiempo y muchos se olvidaron del gran cometido que tenían como hijos de Dios, ¿no? ¿Qué se nos dice al respecto de ese cambio gradual que se fue produciendo en los hijos de Judá? Bien, Elena de White en Mensajes Selectos, tomo 2, comenta lo siguiente. Hombres escogidos fueron capacitados especialmente por Dios con habilidades y sabiduría para la construcción del tabernáculo del desierto. Los descendientes de estos hombres heredaron una gran parte de la habilidad concedida a sus antepasados. En las tribus de Judá y de Dan había hombres considerados especialmente entendidos
en artes y oficios. Por un tiempo, estos hombres permanecieron humildes y desinteresados, pero en forma gradual, casi imperceptiblemente, perdieron su asidero en Dios y en su verdad. Comenzaron a pedir sueldos más altos a causa de su habilidad superior. Y en algunos casos su pedido fue concedido, pero muy a menudo los que pedían sueldos más elevados encontraron empleo en las naciones circundantes, en lugar del noble espíritu de abnegación que habían llenado los corazones de sus ilustres antecesores. Ellos alentaron un espíritu de avaricia, de codiciar cada vez más bienes, sirvieron a reyes paganos con las habilidades que Dios les había dado y deshonraron a su Creador. Y como siempre decimos, esta historia también se repite hoy, ¿no? Porque hay personas que priorizan una ventaja comercial, Claro. un cargo, que la misión y el compromiso del cargo o la bendición de llevar adelante la tarea. Todos nosotros somos llamados por Dios para actuar como misioneros, sea que nos dediquemos de tiempo exclusivo para la iglesia, trabajando en el área de salud, en el área educativa o en el área del ministerio pastoral. Somos llamados para servir a Dios, para servir a la iglesia. Y esa debe ser la razón de nuestra vida. Pero si alguien no es un empleado de la organización de la iglesia y es un hijo de Dios, un hermano que asiste a la iglesia, también es llamado por Dios. Entonces nosotros todos tenemos que ser cuidadosos. No sea que amemos el mundo y sus cosas más de lo que amamos al mundo de Dios y sus cosas. No sea que centremos todos nuestros esfuerzos en acumular bienes y perdemos nuestra vida para la eternidad. Eso es lo que pasó en aquellos días. En lugar de la abnegación, sus corazones estaban llenos de avaricia y de codicia. Y quien se llena de avaricia o de codicia, más tarde o más temprano, queda absolutamente vacío. Qué triste, ¿no? Porque la cita que nos mencionaba dice que ellos perdieron gradualmente su amor por las cosas de Dios y buscaron más la gratificación, la recompensa monetaria y bueno, posteriormente ya no les importó mucho entregar sus dones y sus talentos para el servicio de su pueblo, para el servicio del prójimo y para ser una luz ante las naciones, ¿no? Eso realmente nos muestra que cada uno de nosotros tenemos que estar bien atentos a las motivaciones que tenemos para servir a Dios o para servir en la iglesia, ¿no? Eso es muy importante. Totalmente. Pocas veces nuestro abandono de la fe es así brusco, de un día, de un momento para el otro, no creo más en nada de lo que creía antes. Por lo general vamos extendiendo los límites, ¿no? Hacia el mundo, hacia sus aparentes atractivos, y por lo general nos vamos escapando de a poquito, y cuando estamos tan lejos ni se nota dónde estamos. Por eso tenemos que ser sumamente cuidadosos del primer paso. Yo me acuerdo cuando ayudaba a las personas, ¿no? Cuando hago cursos para dejar de fumar, siempre le digo a la persona que dejó de fumar, le digo, usted de acá en adelante solo tiene que cuidar de no fumar el primer cigarrillo. Solo uno al que usted no tiene que fumar, ¿no? Claro. No se preocupe, no voy a fumar nunca más, y que la Navidad que viene, y los amigos, no, es solamente uno. O voto todos los paquetes. Solo usted cuide de no fumar el primero. Exacto. Y entonces yo digo, ¿no? Nosotros también tenemos que cuidar de no dar el primer pasito que nos aleja de Dios, porque un paso lleva a otro y a otro y a otro, y después quedamos a kilómetros de distancia. Sin duda. ¿Será que la inspiración tiene todavía algún consejo más para darnos? Sí, tiene. De generación en generación el Señor tuvo paciencia con sus hijos extraviados, y aún entonces, frente a una rebelión desafiante, anhelaba revelarse a ellos dispuesto a salvarlos. Exclamó, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? O sea, eso es lo extraño, es decir, extrañamente amoroso de parte de Dios. Yo me voy, me escapo, me rebelo, quiero hacer lo mío, y Él me corre detrás, ¿no? O sea, Él no me abandona, Él insiste, Él no desiste de amar.
Hay una canción cristiana que dice, Dios no se cansa de amar. Y dice, Señor, ¿qué voy a hacer contigo, Eber? ¿Qué voy a hacer contigo, Bruno? ¿Qué más tengo que hacer para que me entiendas, para que me ames, para que me sigas, para que obedezcas mi palabra? Ese es el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. La piedad vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío que de madrugada viene. En el plan de Dios somos llevados hacia adelante, de las figuras a la realidad, de los gobernantes que perecen al Rey eterno, de las glorias que se desvanecen a las sempiternas e inmarcesibles, del pueblo mortal que peca y perece, al pueblo que es justo en su fe en Dios e inmortal para siempre. Amén. Amén. Realmente, ¿qué podríamos añadir, ¿no?, a esta cita? Nada. Y amigos, nosotros somos enriquecidos porque nadie podría pensar que estos párrafos podrían ser inventados por una mente humana, sino que Dios eligió a una jovencita, primero soltera, después casada con un ministro, y le dio estos mensajes. Y que nosotros los recibimos ahora con mucho agrado, pero sobre todo con el deseo de edificar nuestras vidas. Vamos a un intervalo, recibimos un mensaje también importante y volvemos enseguida. Hola, hoy vamos a leer una cita acerca de la verdadera educación. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Esta cita puedes encontrarla en el libro La Educación, escrito por Elena G. de White. Te invito a que pueda ser parte de tu biblioteca personal. Adquiérelo visitando ahora mismo la página www.aces.com.ar o también visita una iglesia adventista del séptimo día más próximo del lugar donde tú te encuentres. También puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Tenemos el momento justo para todavía ofrecer una invitación más aquí para nosotros, para todos. Pienso en la declaración bíblica que dice que Él nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable del Evangelio. Solo Dios puede llevarnos de las tinieblas del pecado a la luz admirable del Evangelio. ¿Nos dejaremos llevar? Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu poder, por tu misericordia, por tu amor, por tus promesas. Gracias por la vida de Cristo que vino a buscar lo que estaba perdido para salvarnos. Y gracias porque tú eres el único que transformas tinieblas en luz permanente, porque nos sacas de las tinieblas del pecado y nos llevas a la luz admirable del Evangelio. Te ruego que bendigas a quienes conocen tu palabra para que permanezcan firmes y fieles. Y si alguno de los amigos que nos escucha necesita estudiar, comprender más de tu palabra, que entre en contacto con nosotros, que podamos ser de ayuda y que juntos todos caminemos por la luz verdadera que nos destina hacia la eternidad. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y agradecidos a Dios también nos despedimos solo momentáneamente para reencontrarnos el día de mañana. Esto ha sido Creed en sus profetas.